Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios. Soy el hermano Gary Metzger y vamos a buscar siempre la presencia de Dios en la oración. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra nos hace entender tu voluntad. Pedimos, Señor, que de tu cielo vendrá hoy sobre nuestros corazones palabras que nos ayudará a entender la advertencia que nos ha dado en los últimos días. Ayúdanos, Padre, para que seamos firmes y entender y recibir tu palabra al fondo del corazón. A tu gloria pedimos esto en Jesucristo. Amén. Es importante en que entendamos nosotros que las palabras de Dios son para nuestra época. Sus palabras son avisos, son advertencias, son para que entendamos nosotros que tenemos que reaccionar y serle fiel. Solamente hacemos un recordatorio hoy de lo que ha pasado en las Escrituras, de los anuncios, avisos, advertencias de Dios. Comencemos con el libro de Génesis, capítulo 4, cuando tenemos el hijo de Adán, Caín, y Dios le había dado mandamiento y no lo estaba haciendo correcto. Entonces tenemos la palabra de Dios en Génesis 4:6 que nos dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y a tú te enseñarás de él. Y sabemos que él no aceptó el consejo de Dios y siguió las artimañas de Satanás y mató a su hermano. Entonces sufrió él porque no recibió el consejo y advertencia de nuestro Dios. Dios queriendo lo mejor para él y no lo quería él. Entonces sufrió y fue alejado de la presencia de Dios. Vamos a Génesis capítulo 6. Leeremos el 13 y el 17 cuando Dios habló a Noé. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, con esta advertencia y anuncio, Dios le dijo en versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya sabemos la historia. Ya sabemos porque él aceptó el aviso y instrucción de Dios. Se salvó él, su esposa y sus 6 hijos y nueras. Es importante recibir las palabras de aviso de nuestro Dios. Son para nuestra salvación. Seguimos con el libro de Jeremías, capítulo 4. Leeremos el versículo 1 y 2. Y Dios le dice en el libro de Jeremías, cuando estaba por ser llevado en cautividad en Babilonia, dice: y si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Pero sabemos que no lo hicieron. Dios dice adelante en versículo 14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Los consejos de Dios que venía al profeta Jeremías para la casa de Judá, sabemos que no los recibieron y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Seguimos leyendo los avisos de Dios en Jeremías 19. Leeré 3 y 15. Dice: dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Y aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y capítulo 20, 4 y 5. Porque así dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo, y todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros del rey de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y sabemos que estos avisos, esos anuncios, advertencias, fueron, pues no los aceptaron. Y sabemos que fueron llevados a Babilonia. Sabemos que sufrieron. Pero gracias a Dios que hay algunas personas en las Escrituras que sí recibieron los consejos de Dios. Busquemos en el libro de Mateo capítulo 3, cuando Dios avisó a José, el padre de Jesús por crianza. Vamos a leer en capítulo 3, el versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará, 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es los reyes magos, ¿no? Y ellos fueron avisados, advertidos, no regresar al rey. ¿Y por qué hicieron caso? Ellos escaparon. Y cuando José por fin también fue avisado por sueños de que tenía que salir, y lo hicieron, hizo caso José a la palabra de Dios. Cuando regresó, leeremos en versículo 22 de capítulo 2 de Mateo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino a Nazaret. Él hizo caso. Y esto es lo que tenemos que entender. Estamos en un tiempo de la vida donde Jesús también dio avisos y dio advertencias que será como los días de Noé, en los días de Lot y Sodoma. Y estamos viviendo estas mismas cosas hoy día. Entonces la pregunta para nosotros es que ¿vamos a hacer caso o estaremos como la gente en los días de Jerusalén o los días de Caín? Nosotros tenemos que escoger cuál fin queremos. ¿Queremos los avisos de ser recibidos en corazón como lo fue con los reyes magos y con José, el padre de Jesús de crianza? Es lo que tenemos que decidir. Entonces vamos a volver a ver lo que está escrito para nosotros, los avisos para los últimos días. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 2 al 5. Es una profecía de los últimos días, de que Dios tendrá su pueblo en Jerusalén y Sión, y que Dios va a tener sobre ellos una gloria. Pero también esos mismos días, lo que pasará está escrito en capítulo 5, versículo 20 y el 26. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estamos en un tiempo que por 6,000 años hemos hallado lo que es bueno, y ahora lo que es bueno está siendo llamado malo. Lo que es ser fiel a las escrituras de Dios, ahora es un crimen. De ponerse firme para que el matrimonio de Dios sea firme como Dios ha mandado. El mundo está diciendo que somos racistas o somos personas que no son tolerantes. Entonces tenemos que entender, vamos a hacer caso a los avisos de Dios
Dios profetizó en los últimos días, la gente va a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. No lo hagamos nosotros. Entendamos lo que Dios está diciéndonos. Hay que hacer caso. Dice el versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente. Hay una obra lejos de Israel que está profetizado en esta tierra, en este continente, donde Dios quiere que se levante una ciudad santa. Esto es lo que tenemos que entender. Dios está pidiendo que nosotros, los seguidores, que lo hagamos caso, que no llamemos las cosas que son malos buenos. Hay que ser firme lo que es de tener un matrimonio bendecido de Dios, de tener una familia bendecida de Dios, de tener su género sin cambio, porque Dios no hace error. Hay que ser firme y no escuchar la voz del hombre. Porque también Dios nos dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 a 16. Joel 2, 12 a 16. Entonces lo que estamos entendiendo está escrito en Joel 2, 12. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios está clamando al pueblo que nos unamos, porque Jesús saldrá de los cielos. Entonces los que son de la iglesia hay que unirnos, hay que tocar trompeta en Sión, lo que es la ciudad santa en los últimos días. Donde sea que esté, tenemos que tener el corazón libre, un deseo de seguir los consejos de Dios, porque Dios está buscando los fieles de ser los que escuchen a sus consejos y los proclamen. Hay que entender también lo que está escrito en 1 Timoteo capítulo 4, 1 a 4, los últimos días. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nuestro deseo es serle fiel al Señor y entender lo que Dios ha dicho es para nuestro bienestar, y que no sigamos a los hombres, sino que al Espíritu de Dios. Y recordar que Dios ha traído personas a este hemisferio de la casa de Israel para que hagamos su voluntad aquí y levantar una ciudad santa aquí. Voy a leer del libro de Mormón, en el libro de Esther, capítulo 1, una promesa, un decreto que Dios ha dejado sobre este hemisferio por los habitantes originales. Leeré en Esther 1, 31 al 34. Dice, ahora podemos mirar los decretos de Dios respecto a este país, esta tierra donde estamos nosotros, que es una tierra de promisión. Cualquier nación que la posea servirá a Dios o será raída cuando la plenitud de su ira caiga sobre ella. Y la plenitud de su ira vendrá sobre ellos cuando hayan madurado en la iniquidad. Porque he aquí, esta es una tierra escogida sobre todas las demás tierras, por lo cual quienes la poseerán, servirán a Dios o serán raídos, pues tal es el eterno decreto de Dios. Y no serán raídos sino hasta cuando la iniquidad alcance su plenitud
entre los hijos del país. Y esto llega hasta vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, a fin de que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar a la plenitud, que no os acarreéis la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta aquí los habitantes del país. Dios ha decretado sobre este continente de las Américas, es para servirle al Señor, y el día cuando los gentiles que no obedezcan al Señor serán raídos, barridos, quitados. Y Dios ha prometido en el libro de Miqueas, capítulo 4, capítulo 5, el remanente de Jacob lo hará a tierra que está lejos de Israel. Entonces estamos ahora entendiendo que Dios ha dicho en decreto sobre este país donde estamos. Y el libro de Mormón existe para que tengamos esta promesa y este conocimiento. Y cuando Jesús estuvo aquí visitando la casa de Israel, de la tribu de José, Él dejó estas palabras. Dice aquí en 3 Nefi 9:51, y yo os digo que si los gentiles no se arrepintieran después de la bendición que han de recibir, tras de haber esparcido a mi pueblo, entonces vosotros que sois un residuo de la casa de Jacob, iréis entre ellos. Para entender, los primeros habitantes, los nativos, aquí ya sabemos que los gentiles cuando llegaron de Europa, empujaron, mataron y quitaron a ellos de su lugar. Sufrieron los de los primeros pueblos y fueron puestos en reservas en Estados Unidos. Y sabemos que ellos sufrieron, pero los que son ahora un residuo de este pueblo, los de los habitantes originales que son de la tribu de José, de la casa de Israel, ellos van a juzgar ahora los gentiles en los últimos días que están aquí. Dice 52, en medio de ellos estaréis, los cuales muchos serán, y en medio de ellos estaréis como un león entre las bestias de las selvas, y el cual leoncillo entre los rebaños de ovejas, el cual si pasare por ellas, las huella y despedaza, y nadie puede librarlas. 55. Y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus despojos, y sus riquezas al Señor de toda la tierra, y aquí yo soy quien lo hace. Y acontecerá, dice el Padre, que en aquel día la espada de mi justicia colgará sobre ellos, y a menos que se arrepientan, sobre ellos caerá, dice el Padre, sobre todas las naciones de los gentiles caerá, y acontecerá que estableceré a mi pueblo, o casa de Israel. Dios del cielo ha prometido y decretado que el remanente de Jacob que está en este hemisferio se levantará con gran poder y juzgará a los gentiles, igual como Dios usó la casa de Israel a juzgar los de los amorreos que estaban en la tierra de Israel cuando Josué entró con la casa de Israel. Es tiempo de hacer caso, es tiempo de entender que nosotros que somos gentiles tenemos que humillarnos ante Dios para que seamos parte del pueblo de Israel cuando Él congrega su lugar para ellos en este hemisferio. Que pongamos de cuenta con el Señor, que abrimos el corazón para que escuchemos su voz y que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.